Las grandes economías atraviesan momentos difíciles, lo que podría devenir en la peor catástrofe financiera que ha vivido el mundo, según revelan los economistas Miguel Seara Hatton, Apolinar Veloz, Fernando Álvarez Bogar, Henry Ebrard y Bernardo Fuentes. Coinciden en señalar que Estados Unidos y los 17 países que integran la zona euro con Alemania a la cabeza se tambalean en la cuerda floja, lo que de una u otra forma impactaría a las demás economías. Y la razón es que los países han dado prioridad a la reducción del déficit público. Entonces, cuando se reduce el déficit público y no se aumentan los impuestos, ocurre que disminuye el gasto. Y al disminuir el gasto público sobre todo, disminuye el Producto Interno Bruto, aumenta el desempleo y se contrae la actividad económica. Por lo tanto, eso significa que habría elementos suficientes para indicar que habría o una recesión en lo inmediato o una depresión. Mira, lo que pasa es que nosotros venimos los últimos años bregando con un escenario muy complicado a nivel internacional. Estamos hablando de una crisis en los Estados Unidos de magnitudes que no se habían visto en muchos años. Nuestro país ha podido lidiar con eso temporalmente, basándonos en gran parte en endeudamiento. Nosotros hemos colocado bonos soberanos, el gobierno se ha endeudado internamente y eso ha podido mantener, vamos a decir, cierto nivel de actividad económica. El entorno internacional es posiblemente el peor que hayamos visto nosotros, porque estamos al tris de una situación que pueda terminar liquidando el euro. Entonces, ¿qué está sucediendo? La liquidez está paralizada. La prima de riesgo, que es la diferencia de los bonos de 10 años de España y de Italia, que el año pasado estaba a 100 puntos, está ahora a 280 puntos. Todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en Europa es resultado del bajo crecimiento económico que se ha reportado en este último periodo y evidentemente también de la incertidumbre que genera la degradación de la deuda de esos países. De reafirmarse el ambiente recesivo internacional, ¿qué impacto tendría esta crisis en la República Dominicana? La economía dominicana se vería afectada por el turismo, por las exportaciones, por las remesas, que son la fuente de ingresos de divisas, con el agravante de que los grados de libertad, por ejemplo, el endeudamiento, ya están cada vez más restringidos. La capacidad de respuesta del Estado es mucho menor, la política monetaria tendría cierto grado de flexibilidad, el costo podría ser una mayor inflación. Con toda la gente que yo estoy hablando, sus ventas se han caído. Yo debo haber hablado con 25 empresarios de todos los niveles y pequeños comerciantes. Y las ventas se han caído de un 10 a un 25%. Pero además, el hecho mismo de que la economía de Estados Unidos y las principales economías europeas estén también registrando reducción importante en su crecimiento económico, eso significaría para la República Dominicana, que tiene relaciones estrechas a través del turismo y algún tipo de exportación de bienes, es que la demanda se va a contraer y al contraerse la demanda, las exportaciones dominicanas van a tender a caer. O sea que vemos todos muy difícil, ¿no?, de que la meta de inflación que se había mencionado con el Fondo Monetario Internacional se pueda cumplir. Yo creo que es una realidad que todos que vamos de compra, ¿verdad?, lo estamos sintiendo. Ha habido especialmente en el tema de los productos alimenticios, muy fuertes incrementos de precios. De todo esto se desprenden dos factores preocupantes: la fluctuación de los precios del barril del petróleo y las tasas de interés. Para que tú tengas una idea, los bonos a 5 años del Tesoro están a 0.84 del 1%, lo más bajo de la historia, desde que hay bonos. Entonces, por otro lado, Europa tiene a 1.50 la tasa de interés y la piensa seguir bajando. Aquí la estamos subiendo. Eso es una medida altamente contraproducente. Eso es como echarle gasolina a un fuego.
Nosotros tenemos préstamos con Estados Unidos y tenemos préstamos también con Europa, y evidentemente que ese aumento de las tasas de interés podrían impactar negativamente sobre el servicio de la deuda pública dominicana, especialmente aquella que está denominada en dólares. Cuando sube la tasa de interés se enfrían las actividades económicas, y cuando se enfrían las transacciones comerciales, o sea, cuando bajan las ventas y suben los costos, lamentablemente eso se traduce por una subida del desempleo. En cierta medida, lo único que pudiese compensar un poquito eso, el hecho de que ya con todo el dinero que está entrando, producto del acuerdo con el fondo, pues se va a reactivar las obras del gobierno, que eso pudiese compensar. ¿Está el gobierno adoptando un adecuado plan de contingencia para mitigar los efectos de este inminente tsunami financiero? Mira, yo creo que el gobierno entiende que esa crisis no le toca, porque ya ellos se abastecieron de los recursos que eran necesarios a través del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para evitar a través del gasto público cualquier tipo de crisis. Pero eso significa que el próximo gobierno, sea cual fuere, va a tener que lidiar entonces con los efectos negativos postelectorales. Ahora tenemos que recurrir a otro tipo de medidas, porque vemos que lo que se ha hecho hasta el momento no es sostenible. Son medidas poco populares, medidas de reducción de gasto, medidas de incremento de impuestos. En el nebuloso contexto financiero mundial, ¿qué es lo aconsejable para el país? Yo creo que ya la República Dominicana ha llegado a ciertos límites, no puede endeudarse más, es muy difícil los márgenes de endeudamiento que tiene, sobre todo esto es una economía muy abierta, en donde el impacto que tiene cada dólar que se recibe en la economía, sobre todo si es un dólar que viene de deuda, el impacto neto sobre la economía es cada vez menor, porque lo que entra por un lado sale inmediatamente por el otro. Entonces yo creo que habría que esperar en estos momentos, siempre con prudencia, tratar de generar la mayor cantidad de reserva posible y esperar a ver cómo se va a desenvolver la economía norteamericana y la economía mundial. Hay cosas que no podemos cambiar, pero hay cosas que sí. Nosotros tenemos que, y lo digo con todo respeto al gobierno, nosotros tenemos esos márgenes de diferencia del petróleo, o se enfrentan o van a tener un efecto demasiado grande en nosotros. Y como dice el refrán, más vale prevenir que remediar. Se hace preciso desde cualquier posición en la que nos encontremos cultivar una política de austeridad que nos permita hacer menos traumáticos los estragos de la crisis.